Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a nuestros ponentes. Muchísimas gracias por participar en esta charla, por apoyar el proyecto y, por supuesto, muchas gracias a los asistentes que poco a poco se van a ir uniendo a esta charla por Zoom. Estamos en la tercera y la última entrega de los encuentros de emergencia, unas charlas que se han realizado en torno a los temas interconectividad, precariedad y futuro en el marco de Hybrid Festival. Esta edición del festival ha sido la primera exclusivamente online y además de estos encuentros, bueno, además y principalmente, hemos publicado exposiciones digitales por cada una de las temáticas que se han ido publicando a lo largo del mes de marzo. Todas las exposiciones están ya publicadas en nuestra web y podéis visitarlas. El tema que nos preocupa hoy es futuro. Pensamos que para cerrar el círculo reflexivo de este festival, pues que estaba muy bien echar una mirada hacia adelante y pensar en cómo deberíamos seguir evolucionando en cultura en un mundo que sin duda alguna está metido de lleno en una crisis climática, ecológica y social. La pandemia básicamente ha sido como la llamada de atención final, ¿no? Que ha abierto mucho los ojos a este hecho. Esta sección del festival, solo por comentarlo, no trata exclusivamente de temas de sostenibilidad medioambiental, sino que también hay proyectos que siguen otro tipo de narrativas, como por ejemplo el tecnomaterialismo, etc. Pero es que son temas como muy amplios, ¿no? Que para discutir en media hora, pues no. Así que vamos a centrarnos sobre todo en arte sostenible y cultura colectiva. Para esto hemos reunido hoy a artistas que participan con obras clave en esta sección del festival, a la comisaria Elvira Rilova y al investigador José Carlos Espinel. Los voy a presentar solo brevemente y pasamos de lleno a las preguntas, ¿vale? Natalia, hola Natalia, es graduada en Bellas Artes por la Complutense y Arte en Contexto por la Kunsthochschule de Kassel, y su trabajo se adentra en la dimensión temporal del fragmento y el concepto de lo invisible, a través de, digamos, ensamblajes con un marcado carácter instalativo. Adriana, hola Adriana Verges, es artista visual, también graduada en Bellas Artes por la Complutense y máster en Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Reina Sofía. Y su obra ha girado siempre en torno al paisaje, centrándose durante los últimos años en el paisaje a través de Internet. Elvira Rilova es gestora cultural, es comisaria, hola Elvira, fundadora de Acelerador de Artistas y directora de Librarte, la feria del libro de artistas de Castilla y León, y de las residencias de artistas Airbnb. Y por último tenemos con nosotros a José Carlos Espinel, doctor en Bellas Artes por la Complutense también. Es, digamos, nuestro invitado externo, el único que no tiene una relación directa con el festival, pero su investigación y creación artística se centra en la ecología y la justicia social. Es miembro fundador de The Algae Society, un grupo internacional enfocado en cooperar y exponer proyectos relacionados con el cambio climático y la acidificación de los océanos. Y ha codirigido la primera jornada internacional en arte sostenible, que fue en 2020, bueno, y entre otros proyectos de esta índole, ¿no? Y pasamos ya directo al tema. Vuelvo a Natalia, la primera que presenté. Cuéntanos un poquito brevemente, si quieres, sobre tu obra Archipiélago, que es la que presentas en el festival. ¿Cómo surge esta idea, ¿no? de crear una pieza artística a raíz, a partir de unas observaciones que normalmente, digamos, pertenecen más al campo de la ciencia, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a interesarte por estos movimientos sísmicos? Hola Ana, bueno, muchas gracias por la invitación y por supuesto también por la presentación. Sí, como tenemos poquito rato, contesto directamente a tu pregunta. El proyecto Archipiélago, que se puede ver actualmente también en Galería Nueva, en Doctor Fourquet, hasta mediados de abril, aparte de en la página del propio festival, surge, como bien dices, de la observación de una serie de movimientos sísmicos en Japón. ¿Vale? Yo realicé una estancia, me fui a Japón a finales de 2018, principios de 2019, con la intención de investigar un poquito el fragmento cerámico. Sabía que en Japón hay una cultura, una tradición muy ligada a la producción y reparación del fragmento cerámico
Y bueno, yo venía de hacer un proyecto relacionado con lo que había quedado en una casa, en la casa de mi abuelo. Voy a compartir pantalla para enseñaros un par de imágenes que creo que ilustran bien la situación en la que yo me encontraba. A ver. Vale, creo que lo podéis ver. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, esto que veis aquí es el primer encuentro que tuve yo con una serie de fragmentos cerámicos que habían quedado abandonados en una casa que había estado igualmente deshabitada desde el 2011, cuando falleció mi abuelo. Entonces, yo había trabajado con fragmentos que habían quedado allí con la idea de colección y de asociación de diferentes fragmentos que tienen ese componente temporal. Y entonces, a raíz de esta situación en la que yo me encontré de que se cayeron una serie de vajilla al suelo, me interesé por la idea del fragmento cerámico y conseguí una beca para irme a Japón. En Japón, como digo, hay una tradición muy fuerte ligada a la tierra y de la propia tierra extraen el material para la producción de cerámica, de objeto cotidiano. ¿Vale? Y digamos que estando allí me di cuenta de que otro de los factores uno de los factores que condicionan a la geografía del país es obviamente dónde está situado geográficamente, que son, vamos, que es entre esas fallas, ¿no? Y de manera que constantemente el país se ve azotado por un montón de movimientos sísmicos. Entonces, esos movimientos sísmicos son los que, a través de una página web, de la página web oficial del gobierno, en la que estudian cada uno de esos sismos y sus consecutivos movimientos, fui descargando las gráficas y utilicé estas gráficas como si fuesen partituras. Entonces, el proyecto Archipiélago se podría resumir como una serie de composiciones o de ejercicios compositivos basados en estas gráficas. Y lo que yo utilizaba para componer eran precisamente esos fragmentos que me había encontrado. De manera que el resultado, pues bueno, eran se van solapando informaciones técnicas de movimientos sísmicos con estas gráficas que, como digo, yo voy interpretando, no de una manera súper objetiva, ¿vale? Porque no soy una experta, pero sí a nivel formal, según estas gráficas, hay un montón de gráficas. Estas gráficas en concreto ilustran los puntos en los que los sismógrafos de gran intensidad que están bajo tierra se van encendiendo. Entonces hay gráficas en las que simplemente hay 2, 3 puntos iluminados y hay otras en las que hay miles de puntos y bueno, lo podéis ver, como digo, tanto en la página web como en Galería Nueva, en la que estoy exponiendo con María Moreno Tirado. Y nada, yo creo que ese es un poco el motivo por el cual tuve que, bueno, la relación que tuve, ¿no? Con este contexto científico, pero que en realidad para mí no era más que un gesto más de cotidianeidad. Gracias, Natalia. A ver, sí, espera. Si quieres dejar de Eso, ya está. Perfecto, sí, así vemos a los demás participantes. Y en este punto me gustaría así simplemente citar un pequeño párrafo del texto curatorial que nuestra comisaria, Ludovica Cadario, ha escrito para esta sección y que me parece que va muy bien con la obra de Natalia y que además introduce también muy bien nuestro siguiente tema. Lo leo. Durante el confinamiento vimos cómo nuestro entorno se amoldaba a la desaceleración de consumos y movimientos. La naturaleza recuperaba sus espacios a medida que los humanos confinados en sus casas le dejaban sitio. Sus sigilosos movimientos siempre han estado allí, solo que nuestras frenéticas dinámicas de vida no nos permitían percibirlo. Y bueno, ahora quiero pasar a Adriana. Hola, Adriana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Las obras que presentan en el festival, digamos que están directamente relacionadas con esa necesidad de crear un futuro basado en la sostenibilidad, ¿no? Si quieres contarnos un poquito sobre estas piezas. O sea, sostenibilidad y también lo que has comentado justo ahora sobre la pandemia. O sea, igual destacar que esta exposición fue creada el verano justo de antes y expuesta en el mes de febrero antes de que todo cambiara por completo.
Las dos piezas que presento para el festival son Agua y una serie de playas, que son dos, bueno, realmente están aquí en mi estudio y también en la web del festival o en mi Instagram también podéis cotillarlo. Y fueron dos piezas creadas dentro del proyecto En Calma con otras cuantas más que sencillamente transmitían la idea de desconectar. Yo venía como de estar muy hiperestimulada, con una agenda bastante ajetreada, de hacer de aquí para allá, de inauguraciones o de planes o de ocio y como pues el ritmo todo que llevábamos todos antes de la pandemia. Y muchas veces tenía como esa sensación de decir, necesito quitarme estímulos, necesito poder leer un artículo en un medio sin que me salga publicidad todo el rato, quiero dar un paseo por la calle sin que Adidas me esté vendiendo zapatillas o que me salga estas pantallas, ¿no?, de publicidad que tenemos por la calle ya casi interactivas. O sea, notaba como mucho ruido en mi entorno, a mi alrededor. Y yo pensaba que ya era como demasiado, que eso perjudicaba mi concentración y por tanto también a la propia creación, ¿no? Porque también cuando creas es necesario tener esa sensación de tranquilidad y también como ese aburrimiento que también menciono, de decir, ojo, pues yo cuando era niña y me aburría siempre tenía como esa necesidad de crear o de inventar, ¿no? Mientras que ahora si estoy todo el rato hiperestimulada y pues consumo todo lo que me están ofreciendo, al final no tengo ese tiempo de creación. Y recurrí a unas imágenes, pues como pueden ser esta del agua, que me recordaba a mis veranos de infancia en la playa, donde mi única preocupación era hacer así con los pies en el agua y yo pues a concentrarme, estar tranquila, o sea, y desde la tranquilidad como, bueno, pues sencillamente estar. Esta pieza del agua es de lo que trata, como una desconexión y sencillamente, bueno, se propuso como en instalación y está formada por el cuadro en sí, porque aunque yo trabaje el paisaje a través de internet, siempre es a través de la pintura. Y a través de internet porque creo que es que ahora vemos el paisaje mucho más a través de un medio digital que casi directamente del natural. Y forma parte toda la instalación, el cuadro, un vinilo en grande como una ampliación de la imagen, una sillita de playa básica de rayas y una palmera y una pieza de audio. O sea, en esa pieza digamos que tú entras dentro de agua y lo que escuchas es... ya está, no tiene más. Y luego las playas, que son estas dos pequeñitas, esas están sacadas, son playas que realmente no existen porque están sacadas de un videojuego. A mí me gusta unir siempre, como todos mis proyectos, de hecho aquí por ejemplo están ventanas, que son pues, los fondos icónicos de Windows XP, y por ejemplo lo de los videojuegos lo hice en 2018 en una exposición llamada Screenshot, que era el paisaje a través del videojuego, sencillamente caminar a través de una pantalla y ir capturando, y al igual que vas por la calle ves paisajes, cuando juegas en digital también ves otros paisajes comunes internacionalmente. Yo lo que hice fue meterme en un videojuego y empezar a andar, y para tener estos fondos de playas pues tenía que encontrarme sin nadie, o sea, se matar al resto de jugadores o al enemigo que venía, y capturaba esos paisajes. La pieza que digamos falta para que todo tenga sentido es una serie de plásticos en el mar que se expuso en JazzMat el año pasado y es la problemática del plástico que tenemos en los mares. Entonces es una contraposición de la belleza o la calma que puede haber en estos lugares digitales o en fotos retocadas con Photoshop digitalmente o planos de ciertos lugares donde sí, es verdad, pueden ser playas casi vírgenes, paradisíacas, preciosas, pero luego igual nos giramos la cabeza y tenemos plásticos, ¿no? Tenemos un problema. Y es un problema en el medio más básico, ¿no? que es el agua en sí. De tal manera que era como, bueno, pues la digitalización nos da como lo que queremos ver y la naturaleza pues tenemos un problema que tenemos que ver y ser conscientes de lo que conlleva. Sí, es curioso porque durante todo el festival hemos tenido varios proyectos que tratan de este nuevo nivel de realidad, ¿no? O sea, a través de los videojuegos hemos tenido un proyecto de fotografía digital en videojuegos. O sea, es una temática muy, muy, muy interesante, ¿no? Pero volviendo más al tema de sostenibilidad y a la pieza de plástico en el mar y demás, ¿cómo crees que el arte puede ayudar a concienciar a la sociedad de esta necesidad de un giro hacia lo sostenible? ¿Crees que el arte tiene un papel ahí? Bueno, o sea, depende también del público al que lleguemos, ¿sabes? Yo también puedo estar haciendo este tipo de horas, este tipo de investigación personal mía de cómo es mi experiencia en cuanto al paisaje también, pero igual también depende
de a quién llegue o de cómo llegue. O sea, yo sé, por ejemplo, en la feria tuve muy buenas críticas, también mucha gente joven que venía y yo se lo contaba, pues claro, como te iba a decir, pues flipaban en el sentido de que es verdad. O sea, yo mi experiencia más fuerte fue en la bahía del Jalón, en Vietnam, que es un sitio increíble, que hicimos kayak y yo estaba por esas lagunas, por esas aguas y estaba limpia hasta que te girabas y veías plásticos y es como, ¿cómo ha llegado el plástico hasta aquí? Está en todo sitio. Es muy, o sea, es muy duro ver cómo el entorno cada vez está más contaminado y lo que conlleva todo esto. Y también otro punto de vista era el impacto digital, por ejemplo, cómo pues, influencers grandes o pequeños cuelgan a veces fotos en Instagram con la ubicación del sitio en concreto. En playas, ya te digo, pues vírgenes o casi inexploradas. Y eso hace que los followers que tengan vayan después a esas playas para hacerse la foto en tal. Un poco lo que es la playa de la película de Leonardo DiCaprio. Sí, y es como esas playas no están preparadas para eso, por lo tanto, un movimiento en un medio digital tiene un impacto en el medio real y es un impacto real. Por lo tanto, igual yo sé que yo no voy a llegar a ese impacto que tienen esos influencers, por ejemplo, ¿no? Pero igual a ellos sí que les correspondería más el sentido de decir, oye, pues hay que cuidar esto, ¿no? O cómo hacerlo de otra manera. Pero con el arte obvio también hay que hacerlo. O sea, porque al final, bueno, es trabajo, es una investigación, yo al menos me lo tomo así, como cada proyecto mío tiene un pasito más y al final todo como que va teniendo su sentido y sí que le quiero prestar también atención al tema de la sostenibilidad, al reciclaje. Uno, porque esté en el paisaje que yo veo y otro también porque el pensar cuando se propuso la pieza para la Expo de Yasmat, pues también adquiere otra conciencia porque yo como artista también quiero hablar de las cosas que sé y fue como, pues es que voy a comprar menos plástico, voy a intentar consumir productos que no tengan plástico, o sea, como intentar ser cada vez más conscientes y tomar soluciones. Claro, claro, es que o sea, el arte impacta a las personas y si tenemos un discurso que ayude a la sostenibilidad, pues ese impacto va a ir por ese camino, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Bueno, me gustaría ahora dirigirme a José Carlos. Hola, José Carlos, muchísimas gracias por venir, nuestro invitado externo. Y bueno, en diciembre pasado dirigiste la primera Jornada Internacional de Arte Sostenible, un encuentro virtual que buscaba ser un punto de encuentro para creadores, científicos, investigadores, profesores, estudiantes, profesionales, todo el que trabajase en áreas relacionadas con arte, ciencia, sostenibilidad en todas sus variantes, ¿no? ¿Por qué crees tú que es tan importante esa mezcla, ¿no? Esa intersección de disciplinas, ese unir arte y ciencia, arte y ecología, arte y compromiso social? Va un poco por lo que le pregunté a Adriana, pero me gustaría también saber lo que tú piensas. Bueno, buenas tardes. Gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí con este panel de artistas y de colaboradoras. Bueno, yo creo que la pregunta no sería qué es lo interesante de unir estas disciplinas, sino cómo hemos llegado a pensar que estas disciplinas están separadas, ¿no? Realmente, bueno, pues la historia del arte está vinculada desde tiempos remotos a la ciencia, ¿no? A la tecnología y, bueno, quizá el caso más memorable sería, ¿no? La figura del hombre renacentista, pues yo que sé, Leonardo da Vinci mismamente, ¿no? Que él trabajaba el arte, pero era científico, incluso trabajaba con la tecnología. Y hemos llegado a una sociedad en la que parece que bueno, a unos extremos en los que o eres científico o eres artista, pero incluso dentro del mismo del arte, ¿no? Si eres artista plástico no eres diseñador y tendemos mucho a etiquetar todo esto. Entonces, para mí lo interesante de la intersección de todo esto es ver cómo no solo los artistas se nutren de la ciencia para generar obra, sino también cómo los científicos se nutren del arte, del diseño, ¿no? Para comunicar. Y no únicamente para comunicar, sino yo que llevo ya estos 3 años colaborando muy de cerca con científicos, ves que nuestro proceso creativo, que realmente es un proceso de investigación, se asemeja muchísimo al proceso de investigación que tiene cualquier científico, ¿no? Cómo plantean una hipótesis, cómo desarrollan su investigación y cómo llegan a unas conclusiones, que en el fondo es lo que hacemos desde el mundo del arte, ¿no? Plantear una hipótesis, llevar a cabo un desarrollo y finalmente acabar con nuestra obra.
Entonces, para mí es, bueno, sí, efectivamente existe arte que no está vinculado con la ciencia y con la ecología, sin lugar a dudas. Pero bueno, creo que desde mi parte de artista y de investigador, bueno, son cosas que van unidas, ¿no? Porque mis intereses personales y artísticos van precisamente pues, unidos a todo ello. Claro, claro, por supuesto, o sea, estamos de acuerdo. Me gustaría también que me cuentes un poquito sobre ese proyecto que tenéis de Algae Society. ¿Cuál es el objetivo? Es como un colectivo, ¿no? ¿Y cuál es su objetivo? ¿Por qué las algas, ¿no? Como objeto de estudio. Bueno, pues The Algae Society surgió, bueno, empezamos hace unos 3 años y somos un colectivo científico-artístico que trabajamos efectivamente centrados principalmente en las algas, de ahí el nombre, y sobre todo somos un colectivo internacional. O sea, estoy yo desde España, pero hay gente desde Nueva Zelanda, desde Noruega, Estados Unidos, Australia, Francia, Bélgica. Bueno, somos un montón de gente, ¿no? Con diferentes perfiles. Hay diseñadores, hay artistas, hay académicos, hay científicos. Y bueno, lo que nos unió un poco como grupo fue un poco ese interés fundamental, ¿no? Por el tema del cambio climático, muy centrados también en la acidificación de los océanos, pero especialmente con el tema de las algas, porque cuando hablamos del oxígeno, ¿no? Que respiramos, siempre tenemos a pensar en el Amazonas, esas selvas tropicales que, Dios mío, se están deforestando, pero realmente entre el 70 y el 80% del oxígeno que nosotros respiramos viene del océano, es un oxígeno producido por las algas. Y realmente son como esos seres mayormente microscópicos que realmente no le damos ningún valor, ¿no? Bueno, no los tenemos en nuestra mente como elementos fundamentales para la vida y sin embargo son la base de la cadena alimenticia. O sea, son el primer elemento que hay, es decir, los peces se nutren de ellos, nosotros nos nutrimos de los peces, etcétera, pero además tienen esa función fundamental de generar oxígeno. Entonces nos pareció bueno, un tema interesante sobre el que trabajar, con muchísimas perspectivas distintas, ¿no? Puedes trabajar directamente sobre las familias de las algas, puedes trabajar sobre cómo afecta pues, el volumen de algas en el medio ambiente, en el océano, o incluso cómo colaboran ellas con otros seres vivos para generar, bueno, pues por ejemplo la pieza que hay detrás, que es un arrecife de coral, es una pieza que habla sobre el blanqueamiento de los corales, ¿no? Que no es otra cosa que esa pérdida de relación de los corales con las algas. Entonces nos pareció un tema bueno, interesante, sobre el que además trabajábamos de formas quizá no tan directas y nos pareció un tema bastante importante para trabajar, no solo por trabajarlo con el objetivo de desarrollar obra, sino también de ponerlo en el punto de mira, ¿no? De la sociedad, porque uno de los objetivos de nuestro colectivo es no solo desarrollar obra, sino exponerla, generar exposiciones donde quizás de formas a veces explícitas, pero a veces no tan explícitas, explicar un poco su importancia, ¿no? De hecho, la primera exposición que desarrollamos fue un proyecto para un museo científico enfocado en niños, el Maxi Museum en Santa Bárbara, en California, y era un museo de ciencia, pero que tenía este tipo de residencias artísticas, donde tuvimos nuestra obra expuesta durante 4 meses, tuvimos una instalación con diferentes piezas enfocadas en los niños. Creamos videojuegos también para los niños, piezas interactivas, en fin, un poco para poner de relieve la importancia no solo de las algas, sino también cómo la actividad humana, la acción humana, influye tanto en ellas como en la acidificación de los océanos y, por supuesto, en el calentamiento global. Es que me parece súper interesante esa mezcla, ¿no? Porque es como que la sociedad hoy en día tiene esta tendencia a súper compartimentar todo y a que todo el mundo sea como un especialista en la mínima cosa, y cuando creo que es súper importante la colaboración y la interseccionalidad de todas las disciplinas. Y ya si metes de por medio también educación, bueno, muy interesante, la verdad. Pues si os parece, le pregunto ahora a Elvira y vamos a pasar a un tema un poquito más diferente. Elvira, tu propuesta para el festival como comisaria y como gestora de Art B&B ha sido una performance colectiva
pensada por las artistas Fabiana Gallego y Mariana Lombard. Digamos que invocaba como una forma de hacer y pensar el arte de manera colaborativa, abierta e integradora. Explícanos un poquito sobre la performance y cuéntanos también qué papel crees que jugará esa colectividad, ¿no?, en el futuro del arte. ¿Crees que el arte necesita superar ese individualismo, ¿no?, tan fuerte que tiene, esa competencia, y más abogar por una cultura de la colaboración? Bueno, realmente el festival nos ha dado la oportunidad de poder llevar a cabo esta residencia que también truncó la pandemia. Desde Airbnb llevamos 4 años intentando convocar estas residencias artísticas que hacemos en un domicilio del centro de Madrid. Es una residencia que nace un poco por iniciativa de Iván Ferrer y de mí misma, y son unas residencias pues autogestionadas, autofinanciadas, con lo cual son bajo invitación. Y hace como 2 años, a través precisamente de otro de los residentes que estuvo en nuestro domicilio haciendo pues, la residencia, creo que en el año 2017, el mexicano Pancho López, bueno, resultó que estábamos en Buenos Aires y me dijo, tienes que conocer a Mariana, es una artista estupenda, y bueno, la verdad es que coincidimos en la inauguración de la Bienal Sur. Enseguida conectamos y le dije, te tienes que venir a Madrid a hacer la residencia con nosotros. Coincidía que ella además venía a Francia a una estancia pues para su doctorado, ¿no? Total, que ya cuando lo teníamos todo previsto y tal, la residencia justo se iba a llevar a cabo en estos días precisamente, y bueno, como sabéis, llegó confinamiento, desastre total, y ya se tuvo que volver a Buenos Aires, y la invitación quedó en el aire, y además tampoco veíamos cómo próximamente podíamos retomarlo, ¿no? Porque tal y como están las cosas, ya sabéis, es imposible viajar, bueno, en fin. Total, que cuando vimos esta oportunidad que nos daba el festival, pues yo me puse en contacto con ella y le dije, nos tenemos que presentar, y Mariana me dijo, mira, tenemos este proyecto que lo hice con Fabiana Gallego, y es un texto que se ha escrito pues, de manera colaborativa, en el que se habla de la autoría, que la autoría es libre, que ya no importa tanto la autoría, sino que se puede compartir, y de hecho el texto está hecho para compartirse, es decir, quien lo utiliza lo puede utilizar, reversionar, reapropiarse de él, cortarlo, ampliarlo, en fin, es un texto libre, ¿no? Una vez que lo sueltan al mundo, ahí se queda para que quien quiera lo intervenga. Entonces es un texto que ya desde 2016 ha sufrido, o bueno, ha evolucionado, porque ha estado en formato de radio, en formato de afiche, que es un cartel, como dicen allí en Argentina, en diferentes formatos, y nos propusieron para el festival hacer un formato de performance. Entonces lo que se hizo fue, nos juntamos la semana pasada un grupo de personas, leímos cada uno el texto un poco de aquella manera, o sea, fue muy divertido, la verdad, una experiencia muy simpática, porque uno cantaba, el otro gritaba, además el texto se ha traducido a varios idiomas, además precisamente ahora para el festival se ha traducido al italiano y al catalán, con lo cual se han añadido 2 idiomas más, pero también está en francés, también está, bueno, lógicamente en castellano, en inglés. Entonces, bueno, el resultado pues es una obra de arte sonoro con este texto abierto que ya ha quedado para nosotros, para los que participamos en esta performance, y bueno, a partir de ahora podremos, pues eso, a través de la colaboración, seguir ampliando esta obra, ¿no? Y con respecto a lo que me preguntabas, pues es que yo no estoy tan de acuerdo con que los artistas sean, o sea, uno tiene esta idea del artista ahí pintando en su taller y que alejado del mundo, y yo creo que esto no es tanto así, ¿no? Incluso, no sé, por ejemplo, el otro día estuve en el Museo del Prado y vi este cuadro de Rubens pintado a la limón con Snyders, que era maravilloso. Rubens hacía la parte de la mitología, Snyders hacía la parte de los bodegones, o sea, cada uno lo que sabía hacer, y el resultado es una obra magnífica, ¿no? Y bueno, realmente luego los artistas siempre han estado mucho en colectividad, pues no sé, pensemos en todas las vanguardias del siglo XX, la Bauhaus, que es una escuela cuya estructura se basa pues, precisamente en el colaboracionismo, es casi una utopía social, ¿no? Lo que se hace para,
juntar a todos estos saberes, todas estas disciplinas y de ahí crear pues una escuela de arte única, ¿no? Y luego, pues, bueno, como comentaba antes, todas las vanguardias históricas y bueno, ya llegando a nuestros días, pues los artistas sí que siguen trabajando en colectivo. Y aparte de los colectivos, creo que también es muy importante, por ejemplo, el hecho del asociacionismo, que también une y da oportunidades de conexiones y bueno, y otras formas y otras miradas y otros encuentros, y luego las residencias artísticas, que muchas veces pueden estar promovidas por entidades bueno, o privadas, sobre todo aquellas residencias artísticas de más empaque, no como la nuestra, que solamente puede admitir a un residente o una residente, pero aquellas que pueden propiciar precisamente que haya diferentes artistas o creadores de disciplinas artísticas o incluso, como comentaba José Carlos, de otras disciplinas que pueden ser hasta científicas, y de la unión de estos saberes pueden salir proyectos pues muy, muy interesantes, ¿no? Sí, es que es súper, o sea, conversar y colaborar es súper importante, siempre surgen cosas nuevas, ¿no? Y por eso también hemos querido seguir haciendo esta edición del festival, ¿no? Y aparte tratar unos temas que después de la pandemia pues nos han afectado tanto a todos, ¿no? Y bueno, pues ya casi para ir terminando, me gustaría lanzaros una pregunta a todos vosotros y o sea, más relacionada directamente con la experiencia de la pandemia, ¿no? Y lo que hemos vivido este año pasado y lo que casi que todavía estamos un poquito ahí, un poco enfangados, ¿no? ¿Creéis que es posible mantener el optimismo y esperar un futuro basado en la sostenibilidad y en la colaboración? ¿Qué creéis que o sea, muy cortito, qué creéis que se puede hacer para conseguirlo? Si alguno de vosotros quiere empezar. Elvira, cuéntanos algo. Bueno, yo no soy muy optimista. Pienso que estamos tenemos ante nosotros un desafío, un reto muy importante, y además esta experiencia pues, ha demostrado que lo que nos espera de momento es el individualismo, ¿no? El quedarnos en casa. Aquí desde luego va a tener una importancia estrepitosa en lo que podamos hacer gracias a lo digital, ¿no? Creo que esta va a ser nuestra ventana al mundo y de alguna manera tenemos que apoyarnos bueno, en seguir haciendo cultura de esta manera. Creo que sí que es verdad que de momento vamos a tener unos formatos híbridos, pues, bueno, como vuestro festival, en la manera de lo posible, tanto las ferias de arte, los festivales, las galerías, etcétera, van a seguir apostando por lo presencial, claro, en la medida en la que se pueda o nos dejen, y desde luego pues una gran carga en lo digital. Lo que pasa es que la experiencia de ver una obra de arte o de comprar una obra de arte, por ejemplo, en una feria, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces yo me imagino que, por ejemplo, las ferias de arte, el otro día estaba leyendo que la Feria Frieze de Londres ya está pensando en hacerse al aire abierto, o sea que eso podría ser una solución, y desde luego quizás que pues apostar pues, no sé, por formatos, como decía antes, híbridos, y por ejemplo que las ferias de arte se hagan con galerías locales, con lo cual eso provocaría que artistas pues, más de renombre pudieran convivir con otros artistas más emergentes, lo cual también podría ser interesante para el coleccionismo. Desde luego la pandemia es un reto y va a seguir siendo un reto en los próximos años. Yo no me atrevo a aventurar qué es lo que puede ocurrirnos como artistas, como gestores, comisarios, porque desde luego es una gran incógnita. ¿Qué piensas tú, Natalia? Bueno, hay momentos en los que es difícil ser optimista, pero creo que también cuando le preguntas a la gente cómo vivió ese momento de encierro, muchas personas nos dimos cuenta que necesitábamos ese tiempo para parar y pensar, ¿no? Como para resetear un poco y dejar de, pues es lo que hablaba un poco Adriana, ¿no? El dejarnos llevar y parar un poco con eso para volver a pensar y decir, vale, ¿qué es exactamente lo que quiero hacer con mi tiempo, ¿no? Porque yo creo que todas las personas que tenemos pues, un mundo interior
tenemos hobbies, tenemos intereses, nos dimos cuenta de que necesitábamos ese tiempo y no ha sido, bueno... Y para el que no lo necesitase, había como 10 millones de streamings, 4 millones de reuniones, o sea que, que también el que quiso pudo estresarse también con... Sí, es decir, era muy fácil llenar el calendario el día de actividades si uno quería, pero también era muy bonito que en el calendario de repente hubiese una cosa que hacer al día. Y esa cosa de verdad se hacía, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que esa experiencia nos va a llevar a, no lo sé, es verdad que nos acostumbramos muy rápido a todo. Yo creo que nos acostumbramos a estar encerradas y a estar, esa tranquilidad, y de repente había incluso miedo a volver al ritmo de antes, ¿no? Y yo ya estoy padeciendo un poco esas prisas por querer hacer un poco impuestas por el mundo exterior, o igual por no sé, presupuestos gubernamentales, ¿no? Que de repente todas esas ayudas ahora, todas esas posiciones que no se hicieron, se están haciendo ahora. Es difícil, pero yo creo que tenemos que intentar ser conscientes o sea, poner el freno nosotros. Tenemos que poner el freno para que esa vorágine no nos vuelva a comer, ¿no? Es difícil, pero creo que, bueno, en parte y gracias a todo el tema de la digitalización, como dice Elvira, tenemos esa dimensión que nos permite estar conectados a pesar de igual pues no estar todos en Madrid. Creo que hace falta esa descentralización, hace falta que la gente se quede o sea, yo creo que sí, que ese consumo que asociamos a la capital y a que todo está allí, se va a tender está descentralizándose, y bueno, al menos yo he disfrutado pudiendo conectarme a charlas de este tipo, tanto en Estados Unidos como igual en Grecia o en Japón, o manteniendo de repente mucho más el contacto con mis colegas de Alemania. No lo sé, creo que obviamente es un gran reto, pero creo que también tenemos las herramientas para hacer de este reto algo positivo. Entonces, es evidente que la interconectividad y la globalización, digamos, completa está aquí para quedarse, ¿no? Pero sí, también lo que hablabas antes de tantos inputs, tantas cosas, no era sostenible ni a nivel ecológico ni a nivel espiritual, por decirlo de alguna manera. No, a nivel emocional no es sostenible. No es sostenible y se puede llegar a, o sea, podríamos pensar que se puede llegar a crear una sociedad enferma, ¿no? Adicta a. Y yo creo que sí, que ese parón nos ha venido bien para igual acercarnos más a esas personas con las que vivimos, acercarnos más a los vecinos, acercarnos más a la panadería de debajo de casa. No lo sé, son topicazos, perdón, pero sí están ahí por algo, yo creo. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. José Carlos, Adriana, ¿queréis añadir algo? Bueno, yo sí voy a añadir una cosita solo. O sea, yo creo que para nosotros sí ha sido una cosa difícil, ¿no? Como ha planteado tanto Elvira o Natalia, ¿no? Con el mundo del arte. Pero yo lo que veo, o sea, sí soy optimista pensando un poco en las nuevas generaciones, ¿no? Los niños que ahora se están formando, que están en los colegios, que son realmente los que están sufriendo más todo esto, ¿no? Porque es una fase evolutiva en la que ellos están desarrollándose y están viendo impactados por la prohibición de jugar con tus amigos, la prohibición de ir a ver a tus abuelos, la prohibición de socializar. Y quiero pensar que ellos y ellas, viendo lo que ha ocurrido y explicándoles nosotros desde casa, los padres, la familia, cómo hemos llegado a este punto, sean capaces de, cuando a ellos les toque dar un paso adelante y definir un poco cómo va a ser su mundo, sean capaces de darse cuenta de lo que es realmente importante, que es la gente, que son las personas, y ser capaces de definir de nuestra mano, claro, intentar nosotros también poner en valor las cosas que sabemos que sobran y las cosas que sabemos que son importantes para poder definir un nuevo mundo, ¿no? Y creo que realmente para mí la esperanza son más ellos que nosotros, ¿no? Porque nosotros, en cuanto nos abren, pues se puede viajar fuera de la Comunidad de Madrid, vamos todos como locos a la playa.
pues se abren las terrazas, en vez de 4 somos 6 y allí estamos todos a tomar la cerveza. Creo que nosotros como adultos no somos capaces de aprender de esta situación. Creo que, o al menos yo lo que estoy viendo de lo que tengo cerca, ¿no? De mi familia, de mis hijas, son ellos los que realmente y ellas las que realmente nos están dando una lección de lo que es importante. Y creo que, y confío en que ellas serán capaces de redirigir todo esto en algún momento. Ojalá. Eso es muy, muy optimista. Vamos, yo ojalá sea así. Adriana, ¿alguna cosa? Sí, o sea, yo por mi parte, lo del optimismo, ¿no? Que se dice a futuro, yo igual como que lo plantearía desde más bien por responsabilidad. O sea, no igual tanto optimista de, wow, todo va a ir bien, sino toca ser responsables de verdad con lo que yo, o sea, a mí todavía me sobrecarga como la superabundancia en general, ¿no? De ir a un supermercado grande y de repente decir, pero madre mía, todo lo que hay, o sea, pero a nivel de todo, producción de carne, producción animal, producción agrícola, o sea, como que eso genera también mucha contaminación, genera muchos recursos y creo que consumir menos, tirar menos, o sea, como que sencillamente yo creo que nos toca un momento de ser conscientes de lo que hay y una responsabilidad de trabajarlo y de aprovechar realmente lo que hay, una repensada del sistema y de la rutina que tenemos. Y yo tiraría más por ahí, porque bueno, aunque vengan, eso es verdad, generaciones jóvenes que cambien y que tengan otra visión, pero yo creo que también, como esto ha afectado a todo el mundo, hay muchos rangos de edades, yo creo que cada uno pues tenemos una responsabilidad y yo ahora mismo que estoy cerca de los 30, es como, pues tío, si yo antes cuando tenía 18, los 30 me parecían como súper mayores, ahora me toca a mí también tener esa responsabilidad por los que vienen y de tomármelo en serio, en realidad. Fantástico. O sea, pero también, perdón, pero también sí. en lo que es lo digital, o sea, porque quiero decir, Zoom contamina, mandar un email contamina, mandar una imagen por WhatsApp contamina, y eso no lo tenemos porque, como interiorizado yo creo, porque es muy nuevo, pero esto también plantearse esa necesidad, ¿no? ¿Qué necesidad tengo yo de estar con YouTube todo el día puesto o de mandar imágenes para todo el rato? O sea, también ver esas cosas. Interesante. La verdad que, o sea, lo de los emails sí que lo sabía, pero es algo que tienes ahí, ¿no? Como que será verdad, ¿sabes? Te parece algo tan etéreo, ¿no? Claro, porque no lo vemos, pero quiero decir, hay, o sea, ¿cómo se dice? No tengo ahora la palabra, pero sistemas que están funcionando todo el rato, ¿no? Para que tengamos internet, para que pueda funcionar todo lo que hay detrás. Al final es algo físico también, aunque sea mínimo. O sea, sí, entiendo lo que dices. O sea, yo es un tema que no tengo, la verdad, no tengo muy investigado, pero sí que he leído un poquito y también me gustaría trabajarlo a futuro de, bueno, esto yo creo que es muy nuevo, no lo tenemos en cuenta, pero también hay que ser conscientes. Totalmente. Porque va más, todo va más. O sea, o la reproducción de esto, ¿no? Uno tras otro, un móvil tras otro, tras otro. O sea, sí, ¿cada cuánto necesitas cambiar de modelo? Claro. Sí, ahora todos los así. niños necesitan también tecnología en sus casas, para las clases virtuales, pues bueno, o sea, plantearse la necesidad de consumo también. Pues sí, bueno, pues con esto, esta mirada, ¿no? a lo que viene, una mirada sobre todo optimista, con algunas cosas un poco menos optimistas, pues os quería dar sobre todo bueno, las gracias. Creo que no hay preguntas, no hay preguntas del público, así que nada, os voy a dar las gracias por participar. Yo creo, a mí me ha parecido bastante interesante, me ha gustado mucho hablar con vosotros. Y nada, invito al público y a todos que visitéis las exposiciones, que ya están todas online, las podéis ver en nuestra web. Y además, si tenéis mucho interés, pues mañana la comisaria, la seleccionadora de las obras, va a hacer una visita guiada virtual también a través de Zoom, que va a ser muy interesante y podéis apuntaros para participar en la sección de programación del festival, que está pues en nuestra web hybridal.es/festival. Y bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo y espero que hayáis disfrutado. Y nada, hasta luego. Gracias. Hay una pregunta. Pero sí, hay una pregunta.
Se ha ido. Hay una pregunta. Ana, hay una pregunta, sí. Ah, hay una pregunta. No Armando quiere preguntar. Dice, he levantado la mano. No lo veo. A ver. En el Lo ha chat, dicho en el chat, lo de levantar la mano, sí, yo lo he visto. Armando Guerra. Sí. Armando. Atenderle, que es muy majo. Ajá, ok. No sé cómo hacerlo, técnicos. Nada, sí, Escriba la mira, ahí pregunta. está. Armando, escribe por el chat. O bueno, tendrá que quitarse el... Te he permitido hablar. silenciarse. Sí, escribe por el chat, por favor. Pues no. ¿Seguimos o no sé? Si no responde, bueno, yo lo voy a ver mañana. Bueno, pues si quieres que te Le haga pregunto, si no. la pregunta y si no, que nos la mande y haremos lo posible por contestarle entre todos. ¿Os parece? Hacer dos preguntas. Está escribiendo justo ahora. Quería hacer dos preguntas. Guay, ya está, venga. Quería hacer dos preguntas, vale. Venga, Armando vamos a Guerra esperar a nos ver qué pregunta. La primera para Adriana. Venga. El futuro de la digitalización en el arte, ¿no? ¿Cómo ve el futuro de la digitalización en el arte? O sea, esa es muy buena pregunta, o sea, porque, a ver, yo todavía no lo sé, pero es verdad que hablando pues con mis amigos o con, bueno, amigos artistas, vaya, también como ahora nos vemos menos, no está la rutina de vernos en inauguraciones, hablamos cada vez menos, pero es verdad que sí que se comenta que o sea, como que para ciertos formatos se pide cada vez más arte digital o arte que se pueda ver a través de... O sea, como no ya tanto obras físicas o para proyectos físicos, creo que se está cambiando como el lenguaje de que ya igual una exposición colectiva no tiene tanto sentido como igual una exposición colectiva pero virtual, porque al final, bueno, si depende de cómo lo veamos. Si es como generar contenido, entre comillas, pero sí, o generar un archivo, un comisariado, ¿no? Porque al final es una investigación realizada por muchas personas y con los artistas pues damos una forma a todo, pues igual con que esté en un archivo, pues ya está. No es necesario, ¿no? Desplazarse, embalar, llevar, no lo sé. O sea, ¿cómo es una qué experiencia, era antes bueno y qué es ahora? Yo es creo una experiencia distinta, o sea, es algo que, o sea, que no es comparable, diría yo, quizá. No, exacto. Pero no tiene por qué ser peor ni mejor. Es diferente, o sea, y vemos también como todos los museos, ¿no? El día 2 de la cuarentena ya estaban digitalizando todos los cuadros, cada vez se va más allí. O sea, bueno, no, o sea, yo creo que todavía no puedo dar una respuesta, creo que todavía tiene que correr un poco para tener como cierta comparativa, pero bueno, yo creo que sí que va todo ya más para allá, para la digitalización. A ver, te preguntan también que tu arte se basa en pantallazos de videojuegos que son contaminantes. ¿No es paradójico con el planteamiento de conservación de la naturaleza? No, tampoco lo veo así, ¿no? A ver, es casi que, o sea, también pintar un óleo o sea, es material contaminante, ¿no? O sea, perdona que conteste yo directamente, no. Ve tú. A ver, claro, jugar a un videojuego, sí es cierto que, claro, para yo tener esas capturas, he tenido que jugar para capturar esa imagen. Y también es cierto que para las ventanas o sea, para los pantallazos de Windows, pues enciendo mi portátil, hago unas búsquedas, o sea, también estas imágenes están sacadas de internet, o sea, al final, claro, toda mi producción está sacada de internet, pero porque también es lo que utilizo yo día a día y sí puede ser paradójico. Lo único, por ejemplo, cuando se hizo en la presentación en JazzMat de la obra de los plásticos en el mar, cabe destacar que para hablar del plástico, bueno, todos los lienzos, que fueron 7, fueron lienzos reciclados de años atrás que yo tenía pues en mi almacén, las telas eran recicladas, o sea, se tuvo mucho el pensar
que para esa instalación en la cual yo iba a hablar de sostenibilidad y iba a hablar de un problema como era la contaminación del plástico en el mar, yo iba a utilizar los menos, o sea, no iba a consumir productos nuevos, o sea, todo iba a ser desde el reciclaje. Y esas piezas, por ejemplo, mi galerista las enseñaba por delante y por detrás, porque por detrás es que estaban pintadas con otras cosas, o sea, no se veía el cuadro como tal, pero sí que es como un ser consciente de que también, pues al final todo lo que tú produces, encender cualquier dispositivo o utilizar cualquier herramienta va a tener un impacto, pues ser consciente de que al menos el impacto sea el menor posible. Me gustaría, perdón, añadir una cosa sobre la cuestión que se ha puesto sobre la mesa antes del arte digital. Yo creo que esto va a ser el siguiente boom. No sé si habéis visto la noticia de que recientemente se ha subastado, no sé si era en Sotheby's o Christie's, la primera obra NFT, que significa Not Fungible Token, que es una obra que se ha pagado con criptomoneda. No sé exactamente con cuál criptomoneda y básicamente se trata, creo, de una imagen en la cual tú estás vendiendo los derechos de reproducción absoluta. Entonces, en lugar de, no sé, que un artista venda pues una fotografía de tal tamaño sobre tal soporte, Hanemule, tal, y el coleccionista eso es lo que se lleva a casa, con este formato nuevo, lo que estás vendiendo son los derechos, de modo que el coleccionista o la coleccionista pueda hacer con ella lo que quiera. La puede imprimir a un formato enorme, la puede destruir, en fin, la puede reproducir todas las veces que quiera. En el fondo, lo que estás jugando es un poco con el poder de, ¿no? O sea, el coleccionista compra el poder sobre tu obra. Y creo que esto es algo para no dejarlo de lado, porque estoy segura de que esto con el tema de las tecnologías, pues todo el tema de la tecnología, o sea, perdón, la inteligencia artificial, creo que va a ser el siguiente paso en el que el mundo del arte se va a ver involucrado y bueno, en fin, habrá que tenerlo muy en cuenta y esto va a ser en el futuro muy próximo. Yo creo que, bueno, quería, ya que sacas el tema, Elvira, creo que estaríamos hablando, o sea, obviamente que no hay por qué separarlo, ¿no? Pero yo como artista tiendo a separar un poco el mercado del arte de ese tipo de subastas de lo que hace el artista en los círculos más, cercanos a la tierra, ¿no? O sea, me parece que eso entra ya un poco a jugar pues con el mercado de las criptomonedas, o sea que yo creo que es más un juego de intereses económicos más que a nivel, desde mi punto de vista, más que no habla tanto de calidad artística, sino tanto de intereses económicos y de igual, según qué casas de subastas quieran tener una parte de estas criptomonedas que están tan, o sea, creo que y creo que ahí se abre una nueva puerta de un discurso artístico, vamos, eso está clarísimo, ¿no? Pero para mí son dos cosas, tiendo a separarlo, inevitablemente tiendo a separarlo. Sí, es una cosa que está separada, pero bueno, también hay que pensarla unida en cierta manera, porque el mercado y la economía es parte, o sea, yo creo que, o sea, es parte de la cultura, es parte del arte, es parte de todo. Sí, o sea, el mercado del arte es un mercado en el que es muy fácil especular, y con las criptomonedas lo que ahora mismo se está haciendo es especulación pura y dura desde lo digital y se han unido ahí dos mundos y está claro que sí, que en un momento dado pues todo eso explotará. Es exponencial y está claro que también hay gente que se está enriqueciendo. Y también habrá artistas que se estén enriqueciendo con estos movimientos. Bueno, y con esto nos estamos pasando mucho del tiempo previsto y o sea, porque nos ponemos a hablar de esto y es un tema apasionante, pero quizás haremos una siguiente charla sobre economía y mercado del arte en el futuro. Muchas gracias por participar a todos, gracias a los que han preguntado y a los que han asistido. Y no os olvidéis pasaros para ver las exposiciones y si queréis apuntaros mañana para la visita guiada digital. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Un saludo. Adiós. Un abrazo.